Así es, así es. Ya me corté las greñas. Sacarme ese QSMP. Uy, uy, uy. ¿Qué tal está? Amigos, yo todos los días más me enamoro de este proyecto, la verdad. Eso sí, la verdad. La pura pinche verdad. Yo todos los días me enamoro más de este proyecto, las cosas que he estado ocupado averiguando y trabajando. Qué chingón, mano. La neta, qué chingón. Qué chingón. Es algo que me ha gustado bastante. Y de hecho me gustaría hablar de algo. Miren, a mí me mama este proyecto por una simple razón. Y es algo que yo siento que a veces la gente olvida. Este proyecto, en esencia, es bastante único, ¿eh? Nunca se ha hecho algo así a esta escala. Y lo chingón de este proyecto es que se están juntando culturas globales, internacionales, o sea, de todas partes del mundo. Gente que de otra manera nunca se hubiera conocido, ya están jugando en un solo pinche servidor y están juntando sus comunidades, están literalmente demostrándonos su cultura. Y eso para mí, y yo siendo una persona que viene de Latinoamérica y que yo vi muy poca representación de mi cultura en el espacio anglosajón, la verdad a mí me parece increíble eso. A mí me parece, o sea, algo sumamente único y único e increíble. Algo así es increíble, la verdad. Y yo he visto muchas conversaciones respecto a ciertas cosas del QSMP, del servidor. Y el puro hecho de dar puerta a este tipo de conversaciones viene siendo uno de los resultados de juntar culturas y comunidades tan diferentes. Y la verdad, eso me encanta. Eso me encanta verlo y es algo de lo que yo voy a estar súper orgulloso toda mi puta vida. La verdad, la verdad. Y, y fíjate, desde el hecho de que está tanta gente de tantas partes del mundo, tantos creadores de diferentes partes del mundo, involucrados en este proyecto. Una parte muy importante que yo le he comentado al equipo de que debemos de tener aquí con los creadores del QSMP ha sido la parte de comunicación. Y yo quiero que sepan que el equipo detrás del proyecto de QSMP siempre ha estado en contacto muy cercano con todos los creadores, que eso es algo súper chingón, para ver qué se les ofrece. O sea, literalmente estamos al tanto de ver a los creadores qué se les ofrece, qué necesitan. El equipo siempre ha estado con las puertas abiertas para ayudar y recibir sugerencias de los creadores de lo que sea. Y de ese tipo de comunicación, la verdad, estamos muy, muy pinches orgullosos, la verdad, es algo muy increíble. Un tema de que he visto que se ha hablado bastante últimamente y que de hecho les quiero comentar de algo, pero un tema que yo he visto que se ha hablado bastante últimamente ha sido la dinámica experimental de los huevos. He visto que mucha gente ha dado su opinión sobre los huevos, sobre muchas cosas. Y yo, pues, les quisiera dar o sea, lo que yo he estado organizando. Y yo quiero dejarles muy en claro del por qué los huevos son parte del QSMP y del servidor. El huevo no es el huevo como tal. O sea, el huevo no como tal es parte del servidor, no es el huevo como tal, sino lo que representan los huevos para el servidor cuando se trata de una comunicación global e internacional. Y eso es algo de lo que yo quiero hablar. Amigos, cuando se trata de juntar a varios países que hablan varios idiomas y tienen diferentes culturas, culturas muy diferentes, hay unas barreras culturales enormes. Hay unas barreras culturales enormes y juntar estas culturas y que la gente socialice entre sí cuando vienen de diferentes partes del mundo no es fácil. Incluso un proyecto de esta naturaleza, reitero, no es algo que se había visto antes. Por lo tanto, y para que sepan, la dinámica de los huevos ha sido una dinámica de transición con el objetivo de ofrecer un elemento universal que permita que los creadores de toda parte del mundo, de la parte donde sean, puedan interactuar, tengan algo en común con lo que interactuar. Por eso se presentó la dinámica de los huevos. Ha sido una dinámica de transición con el objetivo de que los creadores puedan comunicarse entre sí. Porque todos saben que es un huevo, ¿no? Y todos saben que
porque un pinche huevito lo tienes que cuidar, es frágil, se rompe y vale madres. Pero más que nada el objetivo de los huevos desde un inicio ha sido lograr romper el hielo entre creadores y lograr la comunicación entre gente de todo el mundo. Y eso es algo que yo personalmente yo vi el primer día que presentamos la dinámica de los huevos. Por eso es que existen los huevos. No es para ya, o sea, ponerles algo y darles tarea o así. No, pero ha sido una dinámica experimental que se trató y con ese objetivo se llevó a cabo, o sea, la dinámica de los huevos. Créanme, créanme que el equipo está muy consciente de que hay creadores que este tipo de dinámica no es su tipo de contenido, puede llegarles a aburrir, puede llegar a no ser de su agrado, pero créanme que desde el punto de vista detrás de cámaras ha sido un paso muy necesario para la unión de comunidades de manera internacional y global. Que de eso se trata el servidor, ¿no? A final de cuentas, de juntar comunidades y lo ha logrado. La verdad es que los huevos sea lo que sea, los huevos han logrado que creadores rompan el hielo, se puedan comunicar entre sí y puedan destrozar esas barreras culturales que se presentarían de otra manera. Por eso es que existen la dinámica de los huevos. Y de otra manera es por lo mismo eso que la dinámica ha durado el tiempo que ha durado. Por eso existe. O sea, por eso existe esa dinámica y por eso ha durado por ese marco de tiempo, para permitir esa unificación universal. Porque a final de cuentas, recuerden de que constantemente estamos agregando a más gente de más partes del mundo. ¿Sí me entienden? No es una situación donde se agregó unas personas y ya, no, se vienen agregando más gente de más partes del mundo. Y se ha hecho de una manera única, que reitero eso de los huevos, y ha funcionado de una manera muy, muy padre, muy increíble. Y reitero, hay creadores que no les gusta la dinámica y no hay ningún problema al respecto, ¿eh? O sea, vean al Elotes. Al Elotes le valió madre el huevo y juega normal. Y no hay problema. O sea, no es obligatorio como tal. Y lo hemos dicho muy directamente que si alguien anda de intenso, se banea del chat, así de simple. Recuerden que siempre va a haber gente intensa de ambos lados, ¿eh? De todos lados siempre va a haber gente intensa. Gente dice que le encanta la dinámica y también hay gente que dice, ya muéranse los bichos huevos. Pero la mayoría solamente quiere sentarse a disfrutar el contenido y así se debe mantener. Y todos los creadores del QSMP lo hemos dejado muy en claro. Este, pero sí, más que nada quería hablar de esa dinámica de los huevos. Créanme que esto solamente es el inicio. Van a haber 1000 dinámicas más y 1000 cuestiones más que permitan que las comunidades se sigan unificando, la gente pueda seguir comunicándose a pesar de esas barreras culturales que existen. Y la verdad esto es algo que yo y el equipo estamos muy orgullosos. Y no, eso no se puede demeritar. Hemos hecho algo increíble con la comunicación de todas partes del mundo. Pero sí, sí vi un poco de conversación respecto a eso y les quiero dejar muy en claro qué representa esa dinámica en el servidor. Se entiende totalmente, hay gente que le gusta mucho, hay gente que no le gusta tanto. No, para los creadores como tal, reitero, siempre estamos en contacto y no es obligatorio, no es obligatorio y el equipo siempre está muy abierto a toda la gente participando en el proyecto para ver qué se les ofrece. Eso es lo más importante, juntar comunidades, juntar cultura, romper barreras culturales, romper barreras de lenguaje que ya se hizo con el traductor. Pero más que nada quería compartir también mi punto de vista de qué representa esa dinámica. Y así como esta dinámica existe, van a existir 1000 dinámicas más que van a cumplir con el mismo objetivo, de que la gente y los creadores se puedan juntar y puedan unificarse. La verdad es que ha sido un proyecto increíble, ¿eh? Ha sido un proyecto increíble que me da tanto gusto ser parte de, llevar a cabo. Es algo que no se había hecho y es algo que híjoles, mano, es increíble, la verdad. Y yo les quiero agradecer mucho a la comunidad que ha sido que ha apoyado muchísimo el proyecto, ha apoyado muchísimo lo que es. Recuerden que gente intensa siempre va a haber. Los creadores de QSMP dejamos en claro que los lloros se banean, no se lo tomen tan en serio.
Es, hay gente que solo quiere disfrutar el contenido. La mayoría solamente quiere disfrutar el contenido. Y eso es lo más importante. Entonces, yo de antemano sí les quiero dar muchas gracias. La verdad que un proyecto que rompa barreras que se considera que han existido por muchos años, las estén rompiendo, es increíble. Y la verdad, yo estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso por el proyecto. Estoy muy orgulloso por todas las dinámicas que se vienen. Estoy muy orgulloso por todo el trabajo que se le está metiendo. Este, y qué mejor que lo escuchen de mí, ¿no? Qué mejor que escuchen de mí el porqué de ciertas cosas y vaya, eso, o sea, es algo increíble que yo en mis años de hacer contenido creí que se iba a poder hacer y se puede hacer. Entonces, amigos, muchas gracias por todo el apoyo, ¿eh? Muchas gracias por todo el apoyo. Quería dejar eso muy en claro. Y sí, lo que sigue, amigos, estoy muy emocionado por todo lo que se viene. Todo, muy pinche emocionado, la verdad. Este, en fin, hashtag Cuatequi Space. Cuatequi Space, así va a llegar a la velada, chavos. Borra ese pinche tweet, amigo. Dije que iba a llegar desnudo a la velada, mas no tenías que photoshopearlo. Muchas gracias. A ver qué dicen en Quackity Space. Mayonesa McCormick o Hellmann's. Tú quieres que me tiren un pinche patrocinio, ¿da? Tú quieres que me tiren un pinche patrocinio, carnal. Usted nos debe spoilear el nuevo integrante. Amigos, hay varios, ¿eh? Hay varios y se viene, ¿eh? Va a estar muy interesante, va a estar muy chingón. Regresando ahí de la velada, ya verán qué onda. Por cierto, va a haber un TwitchCon en París. Y si todo sale bien, ahí voy a estar. Y voy a conocer a Baguera. Voy a conocer a Pierre. Creo que voy a conocer a Lelotes. No sé si Cameto o Antoine Daniel van a ir, pero me encantaría conocerlos también. Y parece ser que alguna gente, algunos creadores de Brasil también van a ir. No, amigo, no, se vienen cosas muy chingones, ¿eh? Muy chingones, muy chingonas. Se ven cosas muy chingonas. Estoy muy emocionado. ¡Qué padre, qué padre! Se le quebró la voz. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué, Jules? ¿Te vale verga si se me quebra la voz? Sí, se me salió un pinche gallo. ¿Y qué? ¿Ya te cortaste las greñas? Ya lo hice. Ya lo hice. Lo hice y no me arrepiento. Se me ven muy bien, ¿eh? Se me ven muy bien, pero igual no me he bañado. Me tengo que bañar para ver realmente cómo se va a ver. Me tengo que bañar para ver realmente cómo se va a ver. Gracias por su proyecto. He podido conocer y disfrutar la comunidad brasilera, tanto que incluso he estado aprendiendo portugués. Muchas felicidades por... Ay, muchas gracias. Estoy tosiendo. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Amigos, amigos. ¿Te pasarás por la casa? A huevo, sí, sí, a huevo que sí quisiera. Sí, 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 ese es el plan. Para ponernos bien pendejos todos. Para ponernos bien pendejos. Ahí voy, ahí me voy a pasar y nos vamos a poner bien güeyes todos. Ese es el plan. Ese es el pinche plan. ¿A poco te bañas? Sí, culero, sí me baño, ¿eh? Y no sean mala onda, no sean así, sí me baño, sí me baño. Bueno, amigos, quería aprender un poquito el space para saludarlos, ver cómo andaban, ver si andaban bien. Hoy la verdad ando muy ocupado, tengo mil pinches cosas que hacer. Se llevaron mi pinche auto, y me estacioné en un lugar donde no tenía y se llevaron mi auto como a pinches 3 horas de aquí. Y pues ni modo, chingue su madre, el día se fue a la mierda. Tengo que hacer varias cositas, amigos, pero quería pasar a saludarlos. Iba a hacer stream, pero no me da tiempo, mano, no me da tiempo. Lo más probable, por cierto, es que se cambie el día de anuncio de las elecciones, ¿eh? Creo que lo vamos a cambiar porque va a ser TwitchCon París. Pero ahí lo vamos viendo y ahí les aviso qué onda. Muchas gracias por todo el apoyo. A los que van a ir a la velada, los que van a estar ahí en España, los veo muy pronto, en unos días, ahí los veo. Y qué chingón, ¿eh? Qué chingón. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho y pásensela bien chingón. Cierro el space, voy a cerrar el space. Cierro el space. Bye.